Estimados hermanos, muy buenos días. A nombre de Virginia, que dentro de un ratito nuestra presidenta de la comunidad, ¿verdad? Me ha pedido que por favor le dé la más cordial bienvenida a nuestro querido padre Gabriel Romero, salesiano, muy querido entre nosotros, muy apreciado, y agradecerle, padre, su disponibilidad como siempre para estar entre nosotros y para asumir este tema que nosotros consideramos es de suma importancia y máxima en estos tiempos, ¿verdad? Que estamos viviendo, que estamos sufriendo en toda la humanidad, y también por lo que ha acaecido en nuestra historia guatemalteca y pueblos centroamericanos. Gracias, Padre, por mostrarnos a través del Papa Francisco estos caminos de reencuentro, de los caminos de la paz que Él nos está pidiendo, nos está suplicando insistentemente, y que ahora lo ha hecho también manifiesto en la guerra, ¿verdad? Él acudió a la embajada de Rusia en el Vaticano a exigir que pare esta insensatez, esta guerra, ¿verdad? Que no tiene ningún sentido. No, el hombre, el mundo no quiere guerras, ya tenemos suficiente porque tenemos herido el corazón humano, ¿verdad? De ahí es donde salen los malos sentimientos, sale la violencia y las guerras. Así es que gracias, Padre, bienvenido, somos todos oídos, y usted nos irá guiando, ¿verdad? Con respecto a este tema del capítulo 7 de la Fratelli Tutti, Caminos de Reencuentro. Gracias. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, y es una alegría también encontrarme con todos, ¿verdad? Esperando que todos estén llenos de salud, ¿verdad? Y afrontando las realidades humanas siempre con esperanza, ¿verdad? Podemos estar preocupados, ¿de acuerdo? Y con una cierta ansiedad lógica ante las noticias, ante lo que los periódicos nos muestran, lo que los noticieros nos indican, pero sobre todo, ¿verdad? Con una seguridad puesta, pues lógicamente no en el hombre, porque somos imperfectos y ya vemos que somos muy débiles, ¿no? Y nos dejamos llevar por nuestras pasiones y nuestros deseos, y en cambio nosotros ponemos nuestra seguridad, pues, como dice la palabra, pues en ese que es la roca, ¿verdad? Donde se fundamenta nuestra vida, ¿verdad? Solo háganme una señita. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Excelente. Muy bien, muchas gracias. Bien, nos referiremos al capítulo 7 de la Fratelli Tutti. Milvia ya la leyó, se nota, ¿verdad? Porque la introducción estaba en línea con lo que yo voy a hablar en realidad, tratando de descubrir en este documento un hilo conductor que nos pueda no solo instruirnos, ¿verdad?, sino que provocar una experiencia personal. Y al leer el capítulo 7 de la Fratelli Tutti, pues descubriremos el compromiso por asumir cada uno lo que le corresponde, ¿verdad?, de esta situación, ¿verdad? O sea, algunas veces, y yo lo he dicho en otros ámbitos también, ¿verdad? Algunas veces asumimos con mucha facilidad actitudes victimistas, ¿no? Y entonces casi nos volvemos como víctima de circunstancias, víctima de los demás, ¿verdad? Y entonces eso nos hace pensar que no tenemos nada que ver nosotros, ¿verdad? Podemos responsabilizarnos de nuestros pecados, ¿verdad? De nuestras culpas, decimos, ¿verdad? Pero más de eso, nosotros no somos culpables de ninguna guerra, ni somos culpables de ninguna situación de pobreza, de injusticia alrededor. Nosotros no tenemos nada que ver, decimos, ¿no? ¿Verdad? Y hasta levantamos los brazos como si fuéramos, ¿verdad?, los víctimas de aquella circunstancia, cuando muchas veces nutrimos, ¿verdad?, hasta por omisión, ¿verdad?, situaciones que están a la par nuestra, ¿verdad?
y hacemos un silencio que nos vuelve cómplices incluso, ¿verdad? Es muy delicado esto, ¿verdad? Y lógicamente, esa llamada de atención que vamos a descubrir en este capítulo 7 nos debe de provocar a un deseo de conversión, un deseo de renovación, que es una categoría vital en la vida cristiana, ¿verdad? El cristiano nunca deja de estar en conversión, en camino de conversión, ¿verdad? No solo, sí es cierto que el Padre está pensando que ya vamos a entrar a Cuaresma y es tiempo de penitencia. No, la penitencia es una categoría normal en la vida cristiana, ¿verdad? Porque así como caemos fácilmente en el error, necesitamos volver a levantarnos, ¿verdad? Contando con la gracia de Dios, ¿verdad? Y nuestra recta intención de querer hacer las cosas mejor de las que la hice antes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por aquí va la cosa. No solamente es un capítulo que nos lleva a la reflexión, ¿verdad? Y que nos puede conducir hacia el deseo de conversión, sino que ponemos nuestra confianza en Dios, que es el provocador final del mensaje corazón de este capítulo 7, ¿verdad? Entonces, el capítulo tiene el título, ¿no? Que se llama Caminos de Reencuentro. Pero fíjense que ese título nos va a aparecer allá adentro, pero yo quisiera que subrayáramos esa invitación a través de unas palabras que es: ustedes tienen que ser artesanos de paz y reconciliación, dice el Papa. Y entonces yo me acordaba que artesanos de paz no es un invento del Papa Francisco. Ya los otros papas pues se han dirigido a nosotros con esa provocación también, ¿verdad? Y entonces, investigando rápidamente, ¿verdad? Pues aparece que Artesanos de Paz es el título que el Papa Juan Pablo II le da al pueblo centroamericano en su visita en 1983, cuando las cosas no estaban bien, ¿verdad? Bueno, conste que yo tenía 3 años, ¿verdad? Y entonces me acuerdo requete bien de la situación, ¿no? ¿Verdad? Entonces digo yo, qué bonito releer esas palabras, porque para introducirnos a este tema, y se las comparto, ¿verdad? Como una buena introducción, fíjense, y para descubrir que el magisterio del Papa Francisco no es un magisterio discontinuo, sino en continuidad, ¿verdad? No es un magisterio particular, ¿verdad? Algunos han querido tachar al Papa Francisco como el gran artífice de algo separado, ¿verdad? No. La categoría en la que se mueve Francisco primero es en la continuidad con otros pontífices. Y luego, pues, habrán cosas nuevas ante una realidad nueva, ¿verdad? Y entonces, leer esas palabras del Papa Juan Pablo II creo que nos van a servir. Dice el Papa Juan Pablo II, acordémonos que está aquí, yo estoy en El Salvador, con usted ahorita, para la ordenación presbiteral de un salesiano joven. Y entonces digo yo, wow, qué mensaje el que Dios me da esta mañana, ¿no? Entonces dice, herida la humanidad por el pecado, fue desgarrada nuestra unidad interior. Alejándose de la amistad de Dios, el corazón del hombre se volvió zona de tormentas, campo de tensiones y de batallas. De ese corazón dividido vienen los males a la sociedad y al mundo. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, con definida vocación de trascendencia, de búsqueda de Dios y de fraterna relación con los demás, atormentado y dividido en sí mismo, se aleja de sus semejantes. No es el plan original de Dios que el hombre sea enemigo, lobo para el hombre, sino su hermano. Si Dios nos hubiera abandonado a nuestras propias fuerzas, tan limitadas y volubles,
no tendríamos razones para esperar que la humanidad viva como familia, como hijos de un mismo Padre. Pero Dios se nos ha acercado definitivamente en Jesús. En su cruz experimentamos la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio. La cruz, antes símbolo de afrenta y amarga derrota, se vuelve manantial de vida. Desde la cruz mana torrentes del amor de Dios que perdona y reconcilia. Con la sangre de Cristo podemos vencer al mal con el bien. El mal que penetra en los corazones y en las estructuras sociales. El mal de la división entre los hombres que ha sembrado el mundo de sepulcros con las guerras, con esa terrible espiral del odio que arrasa, aniquila en forma tétrica e insensata. La cadena terrible de reacciones propia de la dialéctica amigo-enemigo se ilumina con la palabra de Dios que exige amar incluso a los enemigos y perdonarlos. Urge pasar de la desconfianza y agresividad al respeto, la concordia, en un clima que permita la ponderación leal y objetiva de las situaciones y la búsqueda prudente de los remedios. El remedio es la reconciliación. Al hablar de conversión como camino hacia la paz, no abogo por una paz artificiosa que oculta los problemas e ignora los mecanismos desgastados que es preciso componer. Todos y cada uno en América Central, todos y cada uno, gobernantes y gobernados, habitantes de la ciudad, pueblos o caseríos, todos y cada uno, empresarios y obreros, maestros y alumnos, todos tienen el deber de ser, y esto en un clima de renuncia a la violencia, artesanos de la paz. Artesanos de la paz y reconciliación, pidiéndola a Dios y trabajando por ella. Me llama la atención porque estamos hablando de 1983, ¿no? Y cómo es interesante que las palabras como que vuelven a tener como contemporaneidad, ¿verdad? Y vuelven a iluminar en nuestra situación personal, ¿no? Porque el mensaje del Papa Juan Pablo II se dirige a cada uno, dice, todos y cada uno. En la colectividad de un pueblo, América Central, cada sociedad, cada país, y cada uno desde su condición, gobernantes, gobernados, maestros, jóvenes, niños, adultos, ancianos, ¿verdad? Todos desde su condición personal, dice, artesanos de paz y reconciliación en un clima en donde la violencia es real, dice, ¿verdad? Es una realidad innegable, pero donde el perdón puede ser una opción, ¿de acuerdo? Y en el caso nuestro, el perdón sí es opción, pero fíjense que hace unos días hablaba con el padre Javier Rivas, que es canonista. Le decía yo, mira qué divertido el derecho canónico, porque cuando dice, sugerimos, ¿verdad? Le digo, al final es casi una obligación. En la vida cristiana hay opciones que no son opciones, hay opciones que son el camino, ¿verdad? En la vida cristiana, la sugerencia de Jesús no es sugerencia finalmente, es realmente la opción de vida. No existe un camino paralelo, ¿verdad? Por eso algunos términos algunas veces no concuerdan, ¿verdad? Porque es como quedar bien con uno y con el otro, y no se trata de eso. El Evangelio es muy radical, ¿verdad?
Y bueno, creo que en esta comunidad pues estamos deseosos de responder a Jesús y a sus sugerencias como opción de vida, ¿no? Entonces, creo que suena. Otro elemento que rescato del mensaje de Juan Pablo II es el pecado que se inserta como mal en el corazón del hombre y en las estructuras, ¿verdad? Hay estructuras que están hechas para el bien común, pero como el mal se inserta, entonces se convierten en estructuras del mal, precisamente, ¿no? Decía un filósofo, lo que en manos del hombre puede ser instrumentos para el bien, el hombre lo puede manipular para el mal, dice, ¿verdad? Como diciendo, hay instrumentos que son de trabajo y pueden servir para asesinar también, ¿no? ¿Verdad? Nosotros en nuestro ámbito salesiano, que somos educadores, ¿verdad? Advertimos mucho, ¿verdad? El hecho de que al acercarme a los jóvenes, también ese acercamiento amistoso también puede servir para otras intenciones, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Aquello es un valor en nuestra espiritualidad educativa evangelizadora, pero en manos nuestras puede ser incluso utilizado para el mal, ¿no? Entonces, me llama la atención porque el Papa no niega que el mal se ha metido en las estructuras, ¿no? ¿Verdad? Y en una estructura con muchas cavidades, en primer lugar, que es el corazón humano sobre todo, ¿verdad? Y creo que concuerda muy bien como una base para el pensamiento del Papa Francisco en este documento. Continúo con unas ideas, ¿de acuerdo? Los artesanos de paz. Imaginémonos el artesano, ¿verdad? ¿Verdad? Algunos dedicados al ámbito artístico, ¿verdad? Otros al ámbito de las funciones, de los usos, ¿verdad? De las cosas útiles, de las cosas prácticas, ¿verdad? Es interesante cómo el hombre tiene inventiva, ¿no? ¿Verdad? No solo para crear cosas divertidas, sino para crear cosas útiles para el hombre, ¿no? Y en este caso, pues la invitación de Francisco a reutilizar ese término es provocarnos algo. Son los llamados a forjar caminos, atentos, porque forjar caminos no es fácil. Abrir un camino no es fácil, ¿de acuerdo? Ya tenemos senderos, ya tenemos vías. Algunas veces nos falta determinar los límites de las vías y desarrollar esas vías que son caminos, ¿no? Pero no es fácil abrir un camino, no es tan sencillo, ¿verdad? Me recuerdo que en casa, en el teologado, había una parte que era de césped y los empleados comenzaron a cruzarse en medio, ¿verdad? Y por muchos años se cruzaron en medio al punto que ahora hay un camino en medio, ¿no? No ha sido tan fácil que ese camino se haya forjado. En tanto tiempo se forjó ese camino, ¿no? A mí me molestaba porque decía yo, ¿por qué no se van por otro lado, no? ¿Verdad? Pero por cuestiones funcionales, aquellas personas se cruzaban en medio. Ahora ya es un camino, casi una carretera, ¿no? En medio, ¿no? Entonces, dice el Papa, artesanos de paz, forjadores de caminos. Y eso tiene sus implicaciones. Y esos caminos son procesos. Y ya sabemos que la palabra proceso habla de sistematización, habla de pasos, habla de itinerario. Un proceso tiene un objetivo, un punto de inicio y un punto de llegada. Proceso de sanación, ¿verdad? De reencuentro. Este mensaje inicial nos coloca delante de un hecho. Como lo decía antes, en manos del hombre, las cosas pueden ser hechas para el bien, pero usadas para el mal. Y en el mundo hay muchas cosas que han sido pensadas para la construcción del hombre y de la sociedad. Pero en manos del hombre se han convertido en estructuras del mal. Y es necesario sanarlas. Es necesario curarlas desde raíces, ¿no? Desde lo más profundo hasta lo más externo. ¿Ya?
y hacer de estos ambientes que son humanos de encuentro, lugares terapéuticos también, ¿verdad? La escuela, la cultura, la familia, la iglesia, ¿verdad? Tienen que ser lugares no solo que alcancen su objetivo, ¿no? Sino que también tienen que responder a una necesidad humana que es la necesidad de sanación, ¿verdad? Por eso cuando vamos a la iglesia, no solo vamos a cumplir con el precepto dominical, ¿verdad? Es más, ese lenguaje no es evangelizador, ya lo sabemos, ¿verdad? Ese lenguaje lo puedo comprender yo, que soy un sacerdote, que mi vida está dedicada a eso. Pero una persona que quiero atraerla a la fe, pues yo voy a utilizar otros medios. Posiblemente, como decía Benedicto XVI, yo lo voy a cautivar por otros medios. La belleza de la fe, la belleza del Dios Padre, ¿no? El amor de Dios, ¿verdad? Pero, entonces digo yo, la iglesia es un lugar terapéutico para el hombre. La escuela tendría que ser un lugar terapéutico para los niños que van a casa y escuchan gritos, que encienden la televisión y ven una guerra con mucha facilidad, ¿no? Entonces, la escuela es un lugar terapéutico. La comunidad cristiana, su comunidad, ¿de acuerdo? Tendría que ser un lugar terapéutico porque vengo de la vida y esa vida que ha sido hecha para el bien, no siempre está utilizada para el bien. Me ha herido, me ha golpeado. Y entonces necesito espacios de sanación, ¿no? Necesito terapia. Y estos ambientes son propicios para ello, ¿no? Todos deberíamos de contribuir para que la sociedad sea un lugar de construcción del hombre destruido, ¿no? ¿Verdad? Que la iglesia no sea solo un lugar para alcanzar un objetivo evangelizador, sino sanador, recuperador del espíritu del hombre, que al final es lo que cuenta, ¿no? ¿verdad? Entonces, esta tarea, este título no es un título, es una tarea en realidad. Y bueno, el hilo conductor es este, partimos de una realidad, de la realidad del conflicto, ¿verdad? De la realidad de la crisis. Después de un conflicto, uno no vuelve a ser el mismo. Algo se resquebraja, algo se rompe, ¿verdad? Llegamos a un punto de quiebre, ¿verdad? Después de un conflicto, como cuando hablamos de la crisis, ¿verdad? Este era un momento lógico en el camino, en el proceso, ¿verdad? Y lo voy a vivir como un paso, no lo voy a vivir como un fin en sí mismo, ¿verdad? Sino como un paso más. Y entonces no vuelvo a ser el mismo. Las crisis no me dejan huella en mi vida, como la enfermedad, ¿no? ¿Verdad? La enfermedad deja huella en mi vida, ¿verdad? Las heridas me han dejado cicatrices, ¿verdad? Sí, ya lo sané, ¿verdad? En la fractura, ¿verdad? Sí, ya lo sané, pero cuando me hacen una radiografía se apresaron la fractura que tuve cuando era niño, ¿de acuerdo? Entonces digo yo, las crisis y los conflictos nos dejan su marca, nos dejan allí una huella de que algo pasó. ¿Qué significa? Que no puedo ser el mismo. Algo tuve que haber aprendido, cambiado, transformado, ¿no? ¿Verdad? Entonces dice el Papa, después de un conflicto uno no vuelve a ser el mismo. Sucede una transformación y esa nueva realidad es innegable. Hay algo que nos confrontó y ahora solo se puede hablar con la verdad clara y desnuda, con justicia y con misericordia. Es cierto, delante de la crisis se develó mi vulnerabilidad, se develó mi debilidad. En medio de un problema, yo descubro qué tan inteligente soy para buscar una solución y qué tan débil soy porque no pude hacerlo más rápido o no pude buscar un camino más directo, ¿no? Es decir, esa transformación, esa huella del conflicto y de la herida, en realidad me provoca una oportunidad como para hablar con la verdad.
este soy yo. La verdad clara y desnuda. Justamente esto soy yo. No lo puedo negar, ¿de acuerdo? De frente a un conflicto, todos son víctimas y todos son victimarios también, ¿verdad? Como decía, algunas veces rápidamente optamos por ser la víctima para que todos me defiendan y todo. Sí, pero no podemos olvidar que en un conflicto y en una crisis, en un problema, hay partes y yo tengo mi parte, ¿no? Entonces, la gran pregunta es cómo volver a tener la serenidad que tenía o cómo alcanzar una armonía que deseo, ¿no? En términos del tema de la Fratelli Tutti, me hago la pregunta, ¿cómo se reconstruye la paz? Una paz que no es solo vivida a nivel social, sino interior también, ¿verdad? Y entonces dice el Papa, se propone fortalecer una cultura del encuentro. Y posiblemente cuando hablamos de encuentro, nos imaginamos al grupo social, nos imaginamos al hombre junto con los demás, pero no. El Papa dice, propongo fortalecer una cultura del encuentro en la persona humana al centro, digna y respetable para todos. Es una cultura del encuentro en la persona humana y los ojos, los oídos, la sensibilidad puestas en la persona humana, dirigidas hacia la persona humana. Se trata de encontrarnos todos en ese lugar. Todos somos personas humanas, somos el centro de la realidad realmente. Y al mismo tiempo descubrirnos cada uno al centro de la atención de todos. Es decir, yo puedo ayudar, pero yo también necesito de la ayuda, porque yo también soy parte de esta realidad que se llama persona humana. ¿Ah? Entonces se trata de encontrarnos de frente con la persona humana, dirigir nuestros intereses hacia ella y en algún caso los intereses de los demás hacia mí, que soy persona humana también. Este reconocimiento es básico, porque aunque no lo creamos, en la cultura actual, la persona humana no tiene ese lugar central. ¿Eh? Me llama la atención con esto de la guerra de Ucrania con Rusia, ¿verdad? Que el gran problema, y yo se lo decía a un hermano la vez pasada, el gran problema es económico. Qué triste, ¿no? Entonces, el gran problema es económico y las víctimas pasan a un segundo plano. Y los muertos que ya pueden contarse, ni sabemos quién son, porque el problema no es ese, padre. El problema es económico. ¿De acuerdo? También qué interesante cómo desviamos la atención, ¿no? ¿Verdad? Algunas veces sucede en la pequeña sociedad familiar, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, no, es que aquí... Sí, es que el problema es el tiempo. Entonces, el problema no es el tiempo, ¿verdad? El problema es la forma en que atiendes a los demás y que pones atención al otro, ¿no? ¿Verdad? Siempre digo, yo pongo siempre el ejemplo de que mis papás trabajaron todo el día siempre, ¿verdad? Y nosotros aprovechábamos una horita que teníamos para saborear el amor, ¿no? Entonces digo yo, no, el problema no es el tiempo, el problema es tu forma de actuar. Es tu egoísmo o tu forma de atender al otro. En un segundo puedes hacer contacto visual y decirle al otro cuánto te amo, ¿eh? ¿Verdad? Entonces digo yo, no, el problema actual es que desviamos la atención y no ponemos a la persona al centro. Se nos olvida que el culmen de la creación es la persona, ¿verdad? Y entonces el Papa propone eso precisamente para reconstruir la paz. Volvamos a concentrarnos en la persona, en nuestra persona también, porque también nosotros somos en algún momento necesitados de esa atención. Eso produce un básico y vivo sentimiento de pertenencia, por el cual nadie se siente excluido, pobres o ricos, ¿verdad? Gobernantes y gobernados, personas sabias y personas con deficiencias, ¿verdad? Desvalidos y personas con todas las posibilidades, todas personas humanas. Y desde ese punto podemos partir
para reconstruir caminos de paz. Así todos pueden en un momento ser ayuda para otros, colaboración en las alegrías y en las penas, o bien también dignos de perdón, necesitados de los demás. Porque se trata de construir un proyecto común, el bien común, decimos, ¿verdad? Esta búsqueda de bien común es claro en mi familia. A mí me duele saber que alguien de mi familia está sufriendo, entonces hago todo por ayudarle. Pero la tarea es traducir esto a la gran familia humana, ¿verdad? Algunas veces la frontera entre la familia y la sociedad es tan ancha que es un abismo, ¿no? Y se me olvida que el vecino tiene una necesidad y me divide solo una pared con él, ¿verdad? Y sí, hay soluciones, hay búsqueda de soluciones. Algunos, para encontrar la paz, ponen su confianza en la negociación de despacho, de escritorio, ¿no? ¿Verdad? El político, ¿verdad? El político actual que es tan inhumano, ¿verdad? El político actual que no piensa en el bien, piensa en su bien. Entonces digo yo, ay, qué poca confianza nos dan estas estructuras que fueron hechas para el bien y terminan más bien dañando a la humanidad, ¿verdad? ¿Ya? Incluso una movilización ciudadana libre, ¿verdad? Puede estar desde su origen manipulada por un interés político particular, ¿verdad? Entonces suena bien la frase, pero al final simplemente fuimos peones de un interesado nada más. Entonces miren cómo la paz no se construye a nivel de decreto o a nivel de escritorio. La paz, y aquí es donde vamos entrando ya al compromiso personal. La paz es una experiencia personal y solo desde allí puedo construir la paz. Realmente la paz, dice el Papa, exige una transformación artesanal. No es tan fácil obtenerla. Yo siempre pongo el ejemplo de los adolescentes, ¿verdad? Los adolescentes, pues la misma palabra lo dice, adolecen de realismo, adolecen de experiencia, adolecen de compromiso, ¿verdad? Son así, de acuerdo, y los amamos así como son, y nos divierten, ¿no? Porque los adolescentes dicen, pero y en medio de esta crisis en tu familia, ¿qué es lo que tú quieres? Y dicen ellos, yo quiero la paz, dicen, ¿verdad? Pero son los primeros que no ordenan, los primeros que no aportan, los primeros que no dan ningún tipo de tranquilidad, más bien le ponen picante a la cosa, ¿no? Entonces les digo yo, el adolescente es el perfecto idealista, ¿verdad? Nada realista, sino idealista, ¿verdad? Él habla con palabras poéticas para expresar lo que siente, ¿verdad? Pero no se pone en la tarea, ¿verdad? El joven, en cambio, ya sintió la amargura de los problemas. Y ya sabe que si no se mete, no va a obtener nada. Y ya sabe que el esfuerzo vale la pena. Y ya sabe que el dinero es un recurso limitado. Entonces, el joven ya tiene otra experiencia, un bagaje que no tiene el adolescente, ¿verdad? Entonces les digo yo, sí, tú estás buscando la paz, pero la paz comienza por ti, por tu actitud, les digo yo, ¿verdad? Tú tienes que ser un adolescente pacífico, no que a las altas como una garrocha, ¿no? ¿verdad? Entonces le digo yo, es como ese eterno idealista. Entonces, no mira problemas en esos ideales y de defender cosas indefendibles en ese momento, ¿no? Entonces digo yo, pues qué interesante porque el Papa nos está diciendo precisamente así, no traten el problema de la paz como el adolescente, sean artesanos, es decir, la paz exige un trabajo artesanal, una transformación artesanal, obrada por el pueblo en su historia, no en un instante. Por eso algunas veces nos sentimos frustrados ante procesos de paz, porque decimos, pero si lo firmamos todos, pero no basta con eso, porque la paz es un trabajo artesanal, ¿de acuerdo? Y por eso el artesano sabe que tiene que invertir tiempo y esfuerzo. Dice,
obrada por el pueblo en su historia y por cada ser humano en su vida cotidiana. O sea que yo aporto a ese proceso de paz, ¿verdad? Así se forma toda una arquitectura de la paz, todos y cada uno. Las instituciones, la sociedad, pero también yo mismo, ¿no? Me meto en esa construcción de la paz, ¿no? Los procesos de paz en su conjunto nos enseñan que nunca debemos olvidar los procesos de la gente, muchas veces acallados, invisibilizados, apaciguados o anestesiados, ¿verdad? Entonces, en un proceso de paz no solo vale la firma del gobernante, o nos metemos todos o no hay paz, o la paz va a ser siempre un ideal o un documento nada más. Por eso los procesos de paz no son realidades puntuales y circunstanciales, sino que tienen forma de proceso, de camino, de compromiso constante, de perseverancia, ¿verdad? Hay un autor que dice, bueno, no se trata solo de perseverancia, se trata de fidelidad, ¿no? ¿Verdad? Porque la perseverancia puede llevarme a una especie de monotonía. En cambio, la fidelidad es creativa y me ayuda a poner algo más, ¿no? ¿Verdad? Y a preocuparme por ese detalle que antes no cuidaba, ¿no? ¿Verdad? Como para pensar un poco, ahí utiliza el Papa los procesos de paz, dice, ¿verdad? Algunos firmados ya desde hace mucho tiempo, pero con resultados mínimos, algunas veces decepcionantes, ¿no? Hace poco miraba yo, y quiero compartírselos, una película que está ahí en Netflix. La película tiene otra trama, ¿verdad? Pero el gran marco de la trama central, que es súper trivial, ¿verdad? Pues es esa búsqueda de los desaparecidos, ¿no? ¿Verdad? En España. Entonces digo yo, pensando en eso, allá aparecen personas comprometidas con el proceso de búsqueda, otros con el idear el proceso, otros con la sensibilidad, porque son los familiares. Entonces yo creo que de eso se trata un proceso de paz, de la implicación de todos los actores, ¿no? Entonces, veamos si se ve, si no se ve me avisan, ¿de acuerdo? ¿Verdad? ¿Se mira? No, padre, no se está viendo. Ah, claro. Ya sé. Miren qué divertido, ¿eh? Netflix no da permiso para ver los videos, en realidad. Pero bueno, era una prueba. ¿De acuerdo? Ahí se las encargo. Se llama la película Madres Paralelas, ¿de acuerdo? Que como digo, no tiene el objetivo de hablar de un proceso de paz o de búsqueda de desaparecidos, pero el gran marco social es ese, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, digo yo, todos los actores preocupados por la búsqueda del desaparecido, pero no es el desaparecido, no son los huesos lo más importante. O sea, sí, porque enterrar al familiar es importante en mi proceso de duelo y de construcción de mi historia, pero se trata de un esfuerzo común. Eso es lo que el Papa nos trata de decir. Es decir, por eso la paz no se consigue con la firma de un decreto o de un documento, la paz se consigue con el compromiso de cada uno. Cuando nos preguntamos de frente a la historia de nuestros pueblos, ¿qué nos pasó? O de frente a una situación de guerra interna o familiar, de un conflicto familiar, siempre preguntamos, ¿qué nos pasó? Nos preguntamos, pues no se trata solo de narrar los hechos, se trata de comprender, de integrar y de sanar, y eso no es fácil. Ningún proceso tiene punto final, ¿verdad?
Es decir, los procesos tienen una larga continuidad, ¿verdad? Y tal vez se trata de eso la paz, de hacer camino, de hacer procesos, ¿no? Algunos dicen por allí, el conflicto, la violencia, las rupturas son parte del funcionamiento normal de una sociedad. Otros dicen, ningún grupo humano se exime de luchas de poder, más o menos sutiles entre distintos sectores. Otros dicen, dar lugar al perdón es ceder el propio espacio para que otros dominen la situación. Otros dicen, mantengamos el juego de poder que permita sostener un equilibrio de fuerzas entre los distintos grupos. Y otros dicen, la reconciliación es cosa de débiles, de incapaces de diálogo profundo. Es la escapatoria a los problemas por medio del disimulo y de la paz aparente. Algunas veces estas propuestas en medio de los conflictos, los más cercanos a la vida y los más grandes que tienen que ver con la sociedad, se tapan con palabras como así es la vida, ¿no? Y así es la historia, ¿no? Casi como una decepción en la profundidad, como que si las cosas no pueden cambiar, ¿verdad? Y precisamente eso está totalmente opuesto a la esperanza cristiana, ¿no? ¿Verdad? Dejando como que las cosas tengan que correr al estilo del hombre. La historia puede estar marcada por otros estilos en realidad, ¿verdad? Dice el Papa, y es que el lenguaje no basta, ¿verdad? No con escribir la palabra paz en las paredes obtenemos la paz, ¿verdad? Porque hay otras realidades que nos llaman la atención. Muchas veces hemos caído en generalizaciones injustas incluso. Y el Papa advierte y toma el 398 de Aparecida y dice, cuidado, la opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. Existen caldos de cultivo que propician el estallido social y la reacción de los pobres y excluidos. En ese momento no son los programas políticos ni los recursos policiales o de inteligencia los que aseguran la paz. En una sociedad como la nuestra, donde la presencia de los pobres es innegable, debemos comenzar por no excluirlos, por acercarnos, por integrarlos, ¿verdad? Entonces, aquí viene ya el hecho aquel que decía Juan Pablo II al inicio de este tema. Es decir, hay cosas que tienen una lógica, por eso reacciona la gente, ¿no? Y el compromiso nuestro puede ser influyente, dice allí en Aparecida, el acercarnos a ellos. Pensar en los pobres no es simplemente una fórmula retórica del cristiano, sino que es una opción de cercanía, dice. Hablar de los pobres no es solo una frase agradable, ¿verdad? Sino que es la capacidad de entrar en caminos de amistad con ellos, dice, ¿verdad? Y ya eso hace un cambio, a un cambio que algunas veces pareciera que no cambia las cosas, ¿verdad? Y nos desesperanzamos muy fácilmente, ¿verdad? Pero a nosotros nos pasa en realidad, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Cuando nos vamos a esas experiencias de encuentro con los más necesitados, que no estoy hablando solo del ámbito económico, ¿de acuerdo? Algunas veces del ámbito moral, espiritual, ¿no? Y entonces el encuentro con nosotros fue no solo satisfactorio, sino iluminador tal vez, ¿verdad? Y el encuentro con ellos no fue solo satisfactorio para mí, sino fue iluminador para mí. Desde mis pobrezas también, aquella riqueza que yo no tengo y que esa persona sí tiene, pues precisamente viene a iluminarme y abrirme un horizonte que yo no tenía antes de ese encuentro, ¿verdad? Siempre narro la experiencia de sentirme satisfecho con lo que tengo, con lo que vivo. Y cuando miro la satisfacción de una familia pobre, ¿verdad? Entonces me interrogo y me pregunto, ¿de qué satisfacción te sentías contento, no? ¿Verdad? Si estas personas realmente no tienen nada y son felices, entonces me interroga mi felicidad, ¿verdad?
porque tal vez la mía estaba puesta en las cosas, ¿no? ¿Verdad? O estaba puesta en relaciones superficiales. Entonces, vale la pena que la realidad del otro me interrogue, me suscite un choque, ¿no? Porque es posible hasta cambiar de perspectiva en la vida, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Y bueno, entonces ya pensando en esta realidad en la que si no me implico las cosas no cambian y que la paz no se declara simplemente y se produce, sino que es un camino, un proceso, implica fidelidad, entonces dice, bueno, esto tiene unos fundamentos, ¿de acuerdo? Y esos fundamentos, pues yo le llamo la opción por el reino, ¿verdad? Y las consecuencias de esa opción por el reino, que es lo que al final nos une a nosotros en esta reunión matutina, pues la opción por el reino es conflicto seguro. Y yo quiero hablar con mucha verdad, ¿de acuerdo? Ya lo sabemos porque nuestra fe está fundada en el testimonio de muchos que por el reino han sufrido, ¿de acuerdo? Y no estoy hablando de sufrimientos momentáneos y pasajeros, sino del sufrimiento que les ha conducido a la muerte. Ustedes saben, dice el Evangelio, ¿no? Que los jefes de las naciones les someten y los poderosos les dominan. Entre ustedes no debe ser así. Por otra parte, el Evangelio pide perdonar 70 veces 7 y pone el ejemplo del servidor despiadado que fue perdonado, pero él a su vez no fue capaz de perdonar a otros. El perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo y de diversas formas en otras religiones. Y eso, pues, crea un efecto, ¿verdad? En el Nuevo Testamento encontramos las comunidades primitivas, inmersas en un mundo pagano desbordado de corrupción y desviaciones. Vivían un sentido de paciencia, de tolerancia, de comprensión, ¿verdad? Incluso el lenguaje es una propuesta siempre actual, ¿verdad? Debe reprender con dulzura a los adversarios, teniendo en cuenta que Dios puede concederles la conversión y llevarlos al conocimiento de la verdad. Que no injurien a nadie ni sean agresivos, sino amables, demostrando una gran humildad con todo el mundo, porque nosotros también antes éramos detestables. Los discípulos perseguidos por algunas autoridades usaban de la estima de todo el pueblo. Entonces, esta propuesta, esta opción por el reino, que es la que hemos tomado, nos provoca pues un conflicto. Y bueno, vayámonos al capítulo 10 de Mateo. No piensen que vine a traer paz a la tierra. Al menos no es esa paz que están pensando. No vine a traer paz, sino espada. Vine a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y así los enemigos de cada uno serán los de su familia. Esto es muy importante porque nos coloca precisamente en una vía de conflicto natural por la opción del reino, por las opciones del evangelio. Cuando uno hace una opción hay conflictos que son inevitables. Y no por ello tengo que avergonzarme, retirarme, claudicar o huir o fugarme de sus efectos, aunque estos sean, decimos, negativos, ¿verdad? Contrariedades, oposición, incomprensión, hasta de los menos esperados, ¿verdad? Es más, en ocasiones la falsa paz, el silencio nos hace cómplices de males y pecados. La verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo, de la negociación transparente, sincera, paciente. Existe en medio una sana discusión. Me llama la atención, ¿no? ¿Verdad? Las opciones por Cristo, por el reino, por el evangelio, traen una sana discusión con el mundo.
en el momento en que nuestra propuesta suene bien con los criterios del mundo, interroguemos no al mundo, sino a la propuesta. En el momento en que el Evangelio concuerde con el pensamiento del siglo, ¿no? De la cultura, ¿verdad? En ese momento el Evangelio ha perdido la sal, como dice, ¿verdad? Y la posibilidad de iluminar, ¿no? Entonces hay una sana discusión entre cultura y Evangelio, entre mundo y fe, ¿verdad? Y algunas veces hay que contemplarlo como propio del Evangelio, ¿no? Ese conflicto que, como decía al principio, no es totalmente negativo. En los escritos de San Agustín evita usar términos polarizados, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, malo, ¿verdad? Y entonces cuando él utiliza malo, no dice malo, sino que dice lo que decimos que es malo, dice San Agustín, ¿verdad? Porque dice, hay experiencias que aparentemente son malas, pero realmente no lo son, son constructivas, dice, ¿verdad? Entonces, precisamente la opción por el reino delante de una situación como la actual o delante del mundo, pues provoca una novedad que algunas veces no es aceptada a la primera. La opción por el reino tiene otra implicación, no solo la del conflicto lógico y natural ante la propuesta, sino que otra opción por el reino implica el perdón. Y aquí viene un tema espinoso. Y disculpen que lo toque con tanta confianza, pero si no lo toco con ustedes con confianza, ¿con quién lo voy a tocar, no? Entonces, la palabra perdón, ¿no? Y entonces, el perdón es una experiencia y proceso que implica el reconocimiento de la dignidad. El perdón reclama el reconocimiento y la defensa de la dignidad. Solo así el perdón personal y colectivo evita engendrar, cuidar, cultivar en el alma una enfermedad. Atentos con esto, ¿ah? Es decir, el perdón, ya lo he dicho, es una experiencia y proceso también. O sea que no basta con pedir perdón algunas veces, sin hacer camino. No basta, algunas veces me toca decirlo en las confesiones, ¿no? Les digo yo no te puedo pedir que perdones, nada más, porque yo sé que vas a ir corriendo a pedir perdón. Yo te invito a que, en primer lugar, reflexiones lo que sucedió. Lo que decía en un momento determinado, el proceso, el camino, aunque implica rasgar, aunque implica abrir otra vez heridas, posiblemente el camino de sanación sea más perfecto, ¿no? ¿Verdad? En cambio, algunas veces perdonamos con tanta espontaneidad, casi respondiendo de una forma falsa al Evangelio. Y en el corazón se engendran enfermedades, destrucción, ira, resentimiento, odio. ¿Cuántas veces he escuchado a las personas que tienen que hacer de nuevo el proceso porque se habían falseado en el proceso, ¿verdad? Entonces me dicen, ¿cuántas veces he escuchado eso? Pensé que lo había perdonado, ¿verdad? Pensé que ya todo estaba sanado. ¿Por qué? Porque nos negamos a hacer proceso. Y nos vamos a la meta antes de hacer camino, antes de hacer carrera, ¿no? ¿Verdad? Y el perdón no es así, ¿de acuerdo? El perdón implica camino, proceso, ¿verdad? Yo les cuento una experiencia que me ha ocurrido varias veces, ¿verdad? Llega la gente y me dice, padre, es que quiero comulgar, entonces vengo a confesarme. Entonces vengo yo y le digo, pues es cierto, para ir a comulgar necesito estar en estado de gracia. Eso es cierto, ¿verdad? No voy a ir a comulgar en estado de pecado mortal, ¿verdad? No tiene sentido, no concuerda mi forma de vida con lo que estoy recibiendo, ¿no? La gracia no se va a sentir bien en esa suciedad. Entonces les digo yo, entonces yo te voy a invitar que no comulgues en esta misa. Padre, pero eso era lo que quería. Sí, pero no te conviene. ¿Cómo que? La comunión
no me conviene. Te lo digo, no te conviene. ¿Por qué? Porque las cosas no son automáticas, ¿entiendes? ¿Ya? Porque las cosas, te digo yo, porque es cierto, anhelabas el momento, anhelabas tenerlo ahí, pero no hiciste proceso de sanación, de curación, de limpieza, ¿verdad? Sí, a mí me encantaría que el Papa Francisco entrara por la puerta de mi habitación en este momento, pero perdonen, pero yo saldría al encuentro y le dijera, padre, no entres porque es que está desordenado, ¿de acuerdo? Tengo que hacer un proceso de sanación aquí, ¿de acuerdo? De limpieza, ¿no? ¿Verdad? Porque el perdón no es automático, igual que la visita del Papa, aunque él le encantaría entrar y ver mi desorden, ¿verdad? A mí no me gustaría eso. Entonces, a lo que me refiero es eso, ¿no? Hacer el camino algunas veces es, sí, es doloroso y puede ser difícil y puede implicarme mucho, pero al final el objetivo es más sabroso, es más permanente, es más sanador, es más realizador de la vida cristiana, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dice allí, algunas veces para obtener el perdón descuidamos que en el alma se engendran enfermedades, destrucción, ira, resentimiento, odio, malestar, incomodidad y hasta venganza. Sin reconocimiento de la dignidad del otro no se alcanza la paz interior deseada ni la reconciliación profesada. ¿En qué sentido se dice eso? Que cuando voy a dar perdón, no solo es para sentirme bien yo y liberado yo, es porque reconozco la dignidad incluso de mi enemigo, incluso del que me hizo daño. ¿De acuerdo? Tengo una experiencia hermosísima con un matrimonio que conozco, ¿verdad? Un matrimonio que vivió, el esposo vivió en una infidelidad casi por la mitad del tiempo del matrimonio, ¿verdad? Y entonces, y en un momento determinado, comenzó a tener la desfachatez de presentarse con la otra persona allí enfrente, sin ninguna pena, por así decirlo. ¿Ya? Y en una situación muy delicada, la esposa, que era una mujer pues muy digna y muy consciente de lo que hacía, le pidió perdón al esposo y a la amante, ¿no? Y entonces le digo yo, ¿por qué hiciste eso? Eso pareciera que fuera en contra de tu dignidad. Necesitaba hacerlo. Porque incluso en las personas que se equivocan, me dice, no solo hay un error hecho persona, hay una persona que comete errores, ¿no? ¿Verdad? Entonces, algunas veces nos vamos simplemente por el hecho, por el acto, nos vamos simplemente por el defecto, ¿no? Y se nos olvida precisamente que detrás hay una persona, ¿no? Volvemos al inicio de este tema, el reconocimiento de la dignidad de la persona. Les pongo un ejemplo, algo que encontré estos días, un sacerdote, y esto creo que sí lo podemos ver, ¿de acuerdo? Espero que me lo permita YouTube en este caso, ¿de acuerdo? Y entonces es el padre, ya se me olvidó el nombre, ¿no? Pablo Domínguez, ¿verdad? Que ya falleció, pero él explica pues una postura que es real, que incluso nosotros podemos estarla viviendo hoy, ¿verdad? Y vale la pena en este momento en que estamos hablando de la dignidad de la persona a quien perdono, ¿verdad? Escuchen. Irracionalismo. No, mira, la fe no tiene nada que ver con lo racional, no tiene nada que ver con lo verdadero. La fe es sencillamente útil. A quien le vale, pues que la use, como otros usan otras cosas. Esta postura parece muy tolerante, palabra terrible, pero bueno, parece, no es que no haya que ser tolerante, hay que ser más que tolerante, hay que amar la verdad, no tolerarla, hay que amar la verdad. Y hay que luchar contra lo falso y ayudar al que yerra a que salga de su oscura cueva de la falsedad. Y este es el mejor servicio que podemos hacer a los demás, ¿no? Si alguien, por cierto, para hacer una pequeña cuña de este aspecto, si alguien veo que va a beber cicuta en vez de un zumo de naranja, pues yo no seré tolerante con el error. Yo le quiero tanto a esta persona
que trataré que no beba cicuta, primero por las buenas, y si es necesario, pegaré un manotazo a la cicuta para que este hombre salve su vida. Porque la tolerancia se refiere siempre a las personas, no a los errores. Con los errores nunca hay que ser tolerante, hay que ser intolerante con la falsedad, hay que ser tolerante con el que yerra, que es distinto, ¿no? Bien, vaya, esto es una pequeña cuña publicitaria. Pero, ¿qué pasa desde ese punto de vista? Algunos dicen, bueno, la fe realmente es un objeto de consumo más. Y por tanto, entre comillas, hay que ser tolerante. ¿Tú eres católico? Pues sé católico. Hay otro que es budista, que sea budista. Hay otro que es musulmán. Todo vale igual. Todo vale igual. Porque, dicen estos, al final son objetos de consumo para tu uso particular. No tiene que ver con la verdad o con la falsedad, tiene que ver solamente con tu bienestar particular. Bueno, esta postura es tremenda, es también atroz. Por cierto, decía Aristóteles una cosa muy interesante. Los que profesan este tipo de doctrinas negando la verdad, lo dicen siempre en teoría, nunca en la práctica. Dice él, lo dicen siempre, in actu signato, no in actu exercito. Dicho de otro modo, cuando uno dice, no, hombre, no, si es que todo da igual hasta que te afecta a tu bolsillo o a tu salud, donde ya no todo da igual, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Oye, ¿qué postura económica es la mejor? ¿Esta o esta? Hay que ser tolerante. Bueno, si va por ahí, te quedas sin un duro o sin un euro en tu cuenta. Pues oye, de ninguna manera, coge esta otra. ¿Por qué? Porque me afecta. Decía Aristóteles que es lo que le pasaba a Pirrón de Lea, que no creía en la verdad. Dice, sí, no cree en la verdad, pero cuando va de camino hacia Megara, ve un hoyo en la tierra y lo bordea. Como si no fuera lo mismo un agujero que un no agujero. Dice, es decir, que estos que teóricamente sostienen que todo da igual y que no existe la verdad, a la hora de la verdad sí que lo sostienen. ¿Qué relación tiene de esto con lo que estamos hablando? Que precisamente la primera verdad que se me devela gracias a la opción por el reino, la primera verdad es la persona que tengo enfrente, ¿verdad? Y entonces por la persona y por su dignidad, incluso puedo ser capaz de romper con el dolor, con el resentimiento que guardo, con la situación que viví, con el mal recuerdo, ¿no? Con el dolor que me apena, ¿verdad? Porque fui la víctima, ¿no? ¿Verdad? Y entonces puedo perdonar, ¿verdad? Decíamos precisamente, sin reconocimiento de la dignidad del otro no se alcanza la paz interior deseada, ni la reconciliación profesada. Así no se gana nada. A la larga se pierde todo. Esto solo se puede conseguir venciendo el mal con el bien y mediante el cultivo de virtudes que favorecen la reconciliación, la solidaridad y la paz. Algunas veces, precisamente la experiencia es esa, ¿verdad? Yo te perdono por lo que hiciste. Falso perdón, ¿de acuerdo? Te perdono a ti porque eres hijo de Dios, te perdono a ti porque eres finalmente mi hermano, hijo de mi mismo padre, ¿no? ¿Verdad? Y lo que hiciste, pues, ¿qué hago? Pues, como decía el padre, ¿no? Lo tolero, ¿no? ¿Qué se va a hacer si todos cometemos errores, ¿no? Pero a ti, por ser persona, te perdono, ¿no? Entonces, el perdón va mucho más allá, ¿verdad? De una experiencia momentánea. Es fruto de un proceso. Quien cultiva la bondad en su interior recibe a cambio una conciencia tranquila, una alegría profunda, aún en medio de las dificultades y de las incomprensiones. Incluso ante las ofensas recibidas, la bondad no es debilidad, sino auténtica fuerza, capaz de renunciar a la venganza. Y bueno, estas palabras las dijo el Papa Francisco. ¿Saben a quién se las dijo? ¿A quién pudo haberle dicho? Posiblemente estas palabras se las pudo haber dicho a una persona que es víctima de algo, ¿no? ¿Verdad? La debilidad, el perdón no es una debilidad, es una fuerza, dice. La bondad algunas veces se ve como ingenuidad, ¿verdad? No, la bondad no es de tontos, la bondad pertenece precisamente a las personas humanas, ¿no? Es una cualidad del ser humano, y más del ser humano que ha hecho una opción por el reino. ¿Saben a quién les dijo esas palabras? ¿Verdad?
a mí me llamó mucho la atención porque precisamente se las dijo el Papa Francisco en el centro Betania, en Tirana, Albania, para niños con discapacidad, para marginados y pobres, que algunas veces en realidad son las personas más sencillas, son las personas que uno pudiera decir no guardan ningún rencor, porque al final ellos son los que han sufrido las consecuencias de muchas cosas, incluso de actos de los demás. Pero ¿por qué a ellos? Pues precisamente porque vale la pena que todos y cada uno tengamos esta experiencia en forma personal. La posibilidad de no solo sentirnos perdonados, sino de perdonar. Es mi propia vida también, ese duro juicio que albergo en mi corazón contra mi hermano o mi hermana, esa herida no curada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me hará daño, es un pedazo de guerra que llevo dentro, es un fuego en el corazón que hay que apagar para que no se convierta en un incendio, porque cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Y mientras no se cierra, todos seguiremos heridos. Yo no sé si descubren el compromiso que tenemos respecto al perdón, ¿no? Mientras alguna persona de nosotros esté herida, es la humanidad la que está herida, ¿no? ¿Verdad? Mientras una persona sea golpeada, violentada, ¿de acuerdo? Mientras una persona sea tratada mal, no es esa persona finalmente la maltratada y ninguneada, ¿no? Es la humanidad, la ninguneada, golpeada y herida, ¿no? Entonces, precisamente de eso se trata. ¿Cómo aporto yo a una realidad que al final es humana, precisamente nos pertenece a todos? Entonces, la reconciliación, antes de imponerla a la sociedad, es un hecho personal. Mire, basta una decisión libre. Este es un ejemplo, ¿eh? Pero es un ejemplo real. Basta una decisión libre y generosa para renunciar a exigir un castigo a un victimario, aun cuando éste puede ser indicado en las leyes, ese castigo, ¿eh? Basta con esa decisión libre y generosa al renunciar a un castigo que incluso las leyes lo aceptan, ¿eh? Para precisamente buscar una reconciliación que supera cualquier juicio de tribunales o cualquier castigo momentáneo, ¿no? ¿Verdad? Algunas veces nos fastidia tanto que la justicia humana sea tan limitada y nos molesta tanto que al victimario lo liberen tan rápido, pero no nos acordamos que ese tribunal, en primer lugar, es humano y por tanto limitado. Y en segundo lugar, que tenemos un poder en nuestro interior que sin ese poder, la justicia del tribunal no sirve para nada. El primer paso es a nivel personal, precisamente. Cuento el caso, por ejemplo, de los matrimonios, ¿verdad? Cuando la circunstancia ha sido de violencia, de maltrato, de golpe, de martirio toda la vida, ¿no? ¿Verdad? Y entonces van al tribunal, se divorcian, porque pues, de eso se trata, pero luego quieren declarar, porque hay razones para declarar una nulidad matrimonial en un tribunal eclesiástico. Y entonces dicen, es que padre, yo lo quiero ya, porque yo quisiera olvidarme de esto. No, no te conviene porque no has hecho proceso, ¿no? Sí, pero es que se tardan tanto y está engorroso. Pues precisamente porque ese proceso no sana, no simplemente te aleja de la persona y te evita pensar en todo lo que... Porque ese proceso te sana el corazón, te sana el alma, ¿no? Voy terminando, ¿de acuerdo? No se preocupen. Porque no existe un decreto de reconciliación general. Viene el presidente y decreta que todos nos reconciliamos y basta, ¿no? No, no es así. Y las heridas o las injusticias no se sanan ni se olvidan por decreto. En cambio, más allá del daño sufrido, hay casos en que las personas perdonan, aun cuando humanamente no podríamos condenar a alguien que no logre hacerlo. En este mismo sentido, el Papa Francisco es categórico cuando dice,
lo que jamás se debe proponer es el olvido. No podemos permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido. Esa memoria es garante y estímulo para construir un futuro más justo y más fraterno. Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió, que despierta y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción. Victimarios, víctimas, y aquellos quienes fueron capaces de recuperar la dignidad y con pequeños o grandes gestos optaron por la solidaridad, el perdón, la fraternidad. Es muy sano hacer memoria del bien. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aún a quien se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los perjudicó en algún momento. Rompen así el círculo vicioso, frenan el avance de las fuerzas de la destrucción. Deciden no seguir inoculando en la sociedad la energía de la venganza, que tarde o temprano termina recayendo otra vez en ellos. Porque la venganza nunca sacia verdaderamente la insatisfacción de las víctimas. Surge de una nueva forma. La memoria es asumir el pasado para liberar el futuro de cualquier ansia de venganza, ¿verdad? Entonces miren qué importante esto. No se trata solo de olvido. Algunas veces lo decimos muy fácilmente, no, eso ya lo olvidé. No se trata de eso porque algunas veces al olvidar perdimos lo bueno y lo malo de esa experiencia, ¿no? Entonces el Papa dice, a nivel de sociedad, a nivel de persona humana, de nuestra individualidad, no se trata de olvidar, sino de aprender precisamente y de valorar las cosas en su justo lugar, ¿verdad? Y tal vez integrando esos recuerdos, algunas veces negativos, o como decía San Agustín, aquello que decimos que es malo, ¿verdad? Pues nos ayuda a emprender un camino nuevo, a ser mejores personas diferentes en realidad, ¿verdad? Bien, quiero concluir así de acuerdo a este capítulo 7, ¿verdad? Con esa invitación, ¿no? En primer lugar, la opción del Evangelio, la opción por el reino nos compromete muchísimo, ¿de acuerdo? A hacer cosas que en la lógica humana no tienen lógica, ¿verdad? ¿Por qué vas a perdonar al que te hizo mal? Pues precisamente porque la vida cristiana implica ciertas opciones y un efecto que es real, concreto, y al final implica pues un camino que está hecho por esas pequeñas y grandes decisiones, pequeños y grandes gestos que al final construyen mi vida cristiana y una sociedad pues más justa, más llevadera, menos dañina, ¿no? Y hace de nuestros ambientes donde nos encontremos espacios terapéuticos, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quisieran compartir. Padre, muy buenos días, yo soy Virginia. Pues a mí me ha llegado de ver hasta el fondo del corazón su charla, porque a veces por la misma, como que nos desilusionamos y vemos como muy grande, como que no está en nuestras manos hacer algo por todos los acontecimientos. Y entonces yo aquí retomé que es parte mía lo que yo puedo hacer por este mundo, por mi entorno, por mí misma. Le agradezco porque sí llega a un momento la desilusión, como decía usted al inicio, de que qué puedo hacer yo, pero la verdad que nos hizo llegar al punto esencial. Muchas gracias y sigo pensando que este momento que usted viniera en estas circunstancias fue porque Dios así lo quiso.
muy agradecida también al Señor por usted, por su presencia. Gracias por sus palabras. Hay algunas veces que decimos, respecto a lo que decía usted, decimos, es tu granito de arena para construir algo. El granito de arena no aparece en el Evangelio, ¿verdad? En el Evangelio aparece la semilla, ¿verdad? Que es también chiquita como un grano de arena, solo que el grano de arena no produce nada, en el sentido que no es orgánico, ¿no? En cambio la semilla, sí. Y la semilla tú la siembras y sí sale algo nuevo, ¿no? Entonces dice uno, estos procesos en tu vida personal, ¿en qué aportan a la paz mundial? Es tu semilla, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Es tu semilla, ¿verdad? Es decir, es algo que va a tener un futuro precisamente, ¿no? Por eso decía ahí el Papa, ¿verdad? El perdón de hoy, ¿verdad? Es en realidad una sanación que va a tener una repercusión en el futuro. Vamos a liberar el futuro de la típica reacción del que no perdona hoy, ¿de acuerdo? Dolor, fastidio, molestia, resentimiento, hasta cosas más graves, ¿no? Ira, ¿verdad? Daño, ¿verdad? Es romper el ciclo lógico del que nunca perdona, ¿no? ¿Verdad? Entonces, se trata más bien de una semilla, ¿verdad? Tu experiencia personal ahí en tu hogar o en tus realidades más íntimas incluso, son semillas sembradas que tienen una reacción positiva en el futuro de la humanidad, ¿no? ¿Verdad? Es la lógica del aleteo de la mariposa, ¿verdad? El efecto mariposa que dicen por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Que no es evangélico, lógicamente, pero una cosa tan sencilla, pero que tiene una repercusión grande, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que el evangelio está lleno de eso, ¿no? Semillas que fructifican y no sabemos, así como es Dios, las riega por todos lados, ¿no? ¿Verdad? Y al final, capaz y hasta obtendremos un bosque, ¿no? ¿Algún otro comentario o alguna preguntita? Hermanos, les exhortamos a aprovechar la presencia del Padre entre nosotros, ¿verdad? Y el tema que ha sido tan directo y tan humano. Fíjense que en la última parte del documento aparece una indicación sobre pues una realidad actual, de acuerdo, que es la realidad de la guerra, ¿verdad? Ay, espérense a ver. Entonces, dice, en el que trama el mal solo hay engaño, pero en los que promueven la paz hay alegría. La guerra no es un fantasma del pasado, sino que se ha convertido en una amenaza constante. El mundo está encontrando cada vez más dificultad en el lento camino de la paz que había emprendido y que comenzaba a dar algunos frutos. Se están creando nuevamente las condiciones para la proliferación de guerras y fácilmente se opta por la guerra detrás de todo tipo de excusas, supuestamente humanitarias, defensivas o preventivas, acudiendo incluso a la manipulación de la información. Desde la doctrina cristiana, si hay posibilidad de una legítima defensa mediante la fuerza militar que supone legitimidad moral, conste, ¿eh? Pero en este clima de relativismo, fácilmente se cae en una interpretación demasiado amplia de este posible derecho a la legítima defensa. No podemos pensar en la guerra como solución, porque los riesgos probablemente siempre serán superiores a la hipotética utilidad. Las razones de la paz son más fuertes que todo cálculo de intereses particulares y que toda confianza en el uso de las armas. Toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado. La guerra es un fracaso. Miren, esta frase es la que más me impactó de este tema, este temita sobre la guerra. La guerra es un fracaso ¿de qué? De la política y de la humanidad, del diálogo, de la capacidad de comprensión del otro. Es reconocer el abismo del mal en el corazón
de la guerra provoca que no nos perturbe, que nos traten de ingenuos por elegir la paz, pero en realidad es un fracaso del hombre. Las guerras es la incapacidad de poder valorar como persona humana, la posibilidad de ser capaces de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Pareciera que eso, está fácil. Pues precisamente la declaración de una guerra en un tiempo como el nuestro, que le llamamos tiempo de comunicación, ¿verdad? Tiempo de apertura, tiempo de tolerancia, como decía el padre Pablo Domínguez, ¿verdad? Nos está diciendo que la base de esa tolerancia es el egoísmo, sigue siendo las pasiones más bajas del hombre y sigue siendo el olvido de los demás en realidad, ¿verdad? Entonces, una guerra siempre, como dice el Papa, pues no es la mejor solución y más bien lo único que va a hacer es precisamente dañar, ¿verdad? Pero la guerra en el mundo es imagen de la guerra interior, ¿verdad? De las relaciones más básicas que tenemos, ¿verdad? Y que algunas veces no podemos limar, ¿verdad? Algunas veces decimos eso, limar asperezas, ¿no? ¿Verdad? Desgastar allí esas esquinas puntiagudas, ¿verdad? Hirientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos capaces de abrirnos, de disponernos, de construir algo diferente, ¿verdad? Miren, voy a despedirme porque tengo la ordenación sacerdotal ahorita, ¿de acuerdo? Pero quiero dejar solo una esperanza encendida, ¿de acuerdo? En el texto del Apocalipsis, ¿de acuerdo? ¿Verdad? En el libro del Apocalipsis, que ustedes saben que es un libro de esperanza, no es un libro de miedo, ¿no? Sino que es un libro que me habla del futuro, ¿no? ¿A dónde está mi esperanza, no? Entonces dice, capítulo 7, versículos del 9 al 17. Después de esto, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero. Vestidos con túnicas blancas, llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. Alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Amén. Y uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Yo le respondí: tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto día y noche en su templo. El que está sentado en el trono habitará con ellos. Nunca más padecerán hambre ni sed, ni serán agobiados por el sol o el calor, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá hacia los manantiales de agua viva. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Es la bienaventuranza de los que ponemos nuestra real confianza en Dios. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Esta parte del Apocalipsis es preciosa porque lo único que nos inyecta es eso, ¿no? Por algo creemos en Dios, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Y sabemos que nuestras realidades son así, limitadas, torpemente conducidas por nosotros que somos así débiles, ¿no? ¿Verdad? Pero deseosos de esa realidad, ¿no? ¿Verdad? Como esos de las túnicas blancas. ¿Quiénes son? Los que vienen de la gran tribulación de nuestra sociedad son los más olvidados, ¿eh? Son los que más sufren. Sí, padre, entonces soy yo. No exactamente, ¿de acuerdo?
Hay otros que sufren más que tú, ¿de acuerdo? Hay otros que no tienen ni siquiera voz, ¿de acuerdo? Me despido, ¿ah? Échense una oracioncita por este chico que va a ser ahorita ungido como sacerdote. Y por todos los sacerdotes. Dios me los bendiga. Un gran abrazo, ¿ah? Gracias, Padre, muy amable. Un saludo Muchas gracias, cariñoso. Padre. Dios lo bendiga. Gracias por su tiempo y disponibilidad. Y qué alegre verlo, Padre. Gracias. Igualmente. Chao, chao. Gracias, Padre. Gracias, Padre, muy agradecido. Gracias. Un abrazo. Un saludo cariñoso al nuevo sacerdote.